Bueno, en esta tarde quiero compartirles algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y lo he ido practicando, y es acerca de palabras de vida. Palabras de vida. ¿Qué son las palabras? Las palabras son el medio por el cual nos comunicamos, a través de las cuales podemos establecer lazos de comunión o, por el contrario, división. Las palabras son espíritu. Nosotros no podemos coger la palabra, ¿sí? La palabra que sale de nuestra boca es espiritual, no salen las letritas, ¿sí? La palabra entonces es espíritu, pero es un espíritu que puede dar vida o que puede ser de muerte. Es un espíritu que puede unir o traer división. Depende de cómo nosotros la estemos utilizando. El Señor en Juan capítulo 6, 63, Él dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo que la palabra de Dios, de lo que sale de la boca del Señor, es palabra de vida. Y Él quiere que también en nosotros produzcamos esa palabra de vida. En este contexto, cuando el Señor está allí hablando con discípulos y con muchos seguidores, el Señor les está diciendo que Él es el pan de vida y que era necesario que lo comieran, que comieran de ese pan, que comieran de esa carne, que antiguamente los judíos comían el maná que Dios les había dado, pero ese era un pan que luego volvían a tener hambre y volvían a morir, ¿sí? Pero que este pan, que era Él mismo, este pan era de vida eterna. Si nosotros ya recibimos a Cristo, ya hemos comido de ese pan de vida eterna, pero Dios quiere que cada día practiquemos en nuestra propia vida, que realmente pronunciemos palabras de vida, no palabras de muerte. Muchas veces lo que nosotros pronunciamos son palabras, muchas veces de muerte, de desaprobación, palabras de juicio, palabras de críticas. Y Dios quiere que cambiemos ese lenguaje por palabras de vida. Aquí tenemos en la Biblia, tenemos el manual de las palabras de vida. Pero a veces lo leemos, pero no lo aplicamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y el Señor quiere que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, que apliquemos. Hoy en día escuchamos mucha gente que habla, que promete, y sobre todo en este tiempo, ¿cierto?, de elecciones, prometen cosas que no van a cumplir. Pero no vayamos lejos, nosotros también a veces estamos prometiendo cosas que no cumplimos. Entonces pronunciamos palabras de muerte aún para nosotros mismos. Aún nosotros mismos estamos echándonos encima palabras de desaprobación, palabras de muerte. Y tenemos que renovar esa manera de hablar. Tenemos que dejar que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro vocabulario. De pronto estamos acostumbrados a hablar desaprobando, enjuiciando. Saludamos a una persona y no miramos lo bonito de pronto que tiene la persona, sino que inmediatamente, uy, pero ¿cómo estás de gorda? ¿Sí? O hacemos juicio contra otra persona que apenas la estamos conociendo y enseguida ya estamos enjuiciando a esa persona. O sea,
son cosas que están muy dentro de nuestra naturaleza humana, pero tenemos que ir renovando esa manera de hablar y esa manera de pensar. La palabra de Dios, en nuestra vida hay esquemas, conceptos negativos de incredulidad que producen pobreza, enfermedad, muerte. Pero cuando nos encontramos con la palabra de Dios, debemos reevaluar nuestros propios pensamientos. De pronto, por costumbre, hemos estado diciendo, no, pues como mi abuelo, mi bisabuelo, ellos eran pobres, pues yo, ¿para qué voy a aspirar a ser rico? De pronto tenemos esos esquemas en nuestra mente, ¿sí? Y eso mismo pronunciamos, no, yo ¿para qué voy a tener plata? ¿Plata para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esquemas del pasado, o aún de enfermedades. De pronto, si mi abuela murió de cáncer, mi mamá también tuvo cáncer, pues yo ahora estoy esperando el cáncer. ¿De dónde me irá a salir el cáncer? ¿Sí? Entonces, nosotros mismos nos estamos programando con palabras que son esquemas que están en nuestra mente, esquemas negativos, y que pronunciamos esas palabras y son palabras ¿de qué? Palabras de muerte. Entonces tenemos que renovar esa manera de hablar y esa manera de pensar, ¿sí? Romper esquemas, por ejemplo, de liberación. Acuérdense de lo que el pastor nos ha estado compartiendo acerca del monte del Sinaí y el monte Calvario, ¿recuerdan? Sí. Todo lo que recibimos por Adán están allí en el monte Sinaí, pero todo lo que recibimos por Cristo están en el monte Calvario. Y si ya recibimos a Cristo, si nuestra vida fue transformada por Cristo allí en la cruz, yo tengo que apropiarme de todos esos beneficios. ¿Cuáles fueron los beneficios de Cristo allí en la cruz? ¿Sí recuerdan? ¿Cuáles son esos beneficios de Cristo en la cruz? Él perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna, salvación, pero ¿qué más? Somos hijos de Él. Sí, somos hijos de Él. Hemos sido sanados, justificados, redimidos, somos santos, ¿sí? Entonces fíjense, todo lo que Cristo hizo allí en la cruz ahora me pertenece, pero ¿realmente lo estamos viviendo? ¿Lo estamos aplicando en nuestra vida? ¿O estoy declarando enfermedad? ¿Estoy declarando pobreza? ¿Estoy declarando ataduras, vicios? No nos apropiamos de lo que ya Cristo nos dio en la cruz. Y ese es el problema de pronto de nosotros los cristianos. Nos apropiamos sí de la vida eterna, ya Cristo nos dio vida eterna, pero vivimos en enfermedades, vivimos quejándonos todo el tiempo, declarando palabras de desaprobación hacia nuestros hijos, de rencor en la familia, de división, ¿sí? Con los amigos, con las personas que están cerca de nosotros. O sea, no hay una coherencia con lo que Cristo hizo allí en la cruz y con lo que yo estoy viviendo. Por eso, allí en Juan 4, del 4 al 6, quería compartirles acerca de este pasaje. Cuando terminó de hablar, el Señor le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuál era la mentalidad o qué era lo que estaba pasando allí? Dice que Simón, que es el mismo Pedro, ellos habían estado pescando, ¿sí? Y el Señor les dice: vayan para adentro que allá van a pescar. Pero, ¿qué dice él? ¿Cuál es su lógica? No,
mismo? Si ya lo hemos hecho, ¿para qué lo vamos a hacer nuevamente? Toda la noche hemos estado pescando. Y así nos pasa a nosotros. El Señor nos dice, ve por aquí, haz esto. Y nosotros en nuestra lógica vamos en contravía de lo que el Señor nos está diciendo. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? Dice, en tu palabra echaré la red. Mire, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es verdad. Dios no miente y Él nos ha dado su palabra para que nosotros nos apropiemos de ella. Pero mire, nosotros como cristianos todavía no hemos, yo diría, descubierto plenamente el poder de la palabra de Dios. Porque el Señor dice una cosa, pero nosotros la anulamos con incredulidad. El Señor nos dice, tú estás sano. Pero el médico te dice a ti, no, usted no está sano. Usted tiene neuralgia, tiene azúcar, diabetes, tiene artritis, ¿sí? O sea, ¿a quién le creo yo? ¿A lo que me está diciendo el médico o lo que me dice el Señor en su palabra? Tú estás sano. Amén. En tu palabra, Señor, yo respeto lo que dicen los médicos. Ellos dan ¿cómo se llama? Un diagnóstico. Ellos dan un diagnóstico. Pero, ¿a quién le creo yo? ¿Al diagnóstico del hombre o al diagnóstico de Dios? Yo le creo al diagnóstico de Dios. Porque allí en la cruz, Él selló esa palabra. Y allí en la cruz Él me dice, yo llevé en la cruz tus enfermedades. Entonces, yo lo que tengo que hacer es apropiarme de esa palabra, no moverme de esa palabra. Es importante que usted le diga al Señor, Señor, dame una palabra de acuerdo a mi necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es de sanidad? ¿Es de liberación de algún vicio? ¿Es de prosperidad? ¿Cuál es tu necesidad? Dios tiene una palabra específica para tu necesidad, pero tienes que apropiarte. En tu palabra, Señor, en tu palabra voy a echar la red, en tu palabra me voy a apropiar de esta verdad y la voy a aplicar a mi propia vida. Vamos a encontrar en la Biblia ejemplos precisamente del poder de la palabra de Dios. Dice allí en Mateo 8, del 7 al 13. Este pasaje me parece maravilloso. Cuando el Señor Jesús le dice al centurión, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Solamente qué? Di la palabra. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Entonces, ¿qué tiene que recibir la palabra? La fe, el creer, ¿sí? La fe va a hacer que esa verdad se active, ¿sí? Esa verdad que Cristo nos dio allí en la cruz se va a activar cuando yo la creo. Van a venir diferentes obstáculos para que yo crea a lo que el Señor me está diciendo. Si es una enfermedad, el obstáculo van a ser los síntomas, ¿sí? No, pero es que yo me siento así, ¿sí? Si estás deprimido, no, es que yo me siento mal. Van a venir síntomas que van a bloquear esa fe, pero nosotros tenemos que creer eso lo que Dios dice en su palabra. Amén. Amén. Y en el caso, dice también, allí mismo en Mateo 8, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham
e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, ¿qué? Te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces, fíjense lo fundamental que es la fe para ver los milagros de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado su palabra es verdad, pero esa palabra se activa con la fe del corazón. También vemos el caso allí en Mateo 8 de liberación. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y cómo los echó? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, fíjense lo importante que es la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios allí escrita, es importante que yo la declare, que yo la diga, ¿sí? Usted no se quede callado cuando el pastor dice: bueno, declaremos. ¿Sabe? Cuando usted está declarando, usted está activando el poder de Dios en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propia circunstancia. No se quede callado. Algunos, el enemigo les tiene como amarrada la lengua para alabar, para adorar, para declarar. En el nombre del Señor yo le digo: declaren libertad en su lengua para adorar al Señor. Declaren libertad para declarar sanidad, para declarar liberación, para declarar bendición, para declarar amor aún a sus familiares. Hay esposos que les cuesta trabajo declarar el amor, decir te amo, te quiero a la esposa, a los hijos, ¿sí? O la esposa a su familia. Tenemos que romper esa barrera que nos impide declarar palabras de vida. A veces lo que hacemos es declarar palabras de muerte. Usted no sirve, usted es un flojo, usted no sirve para nada. ¿Qué estamos haciendo? Declarando palabras de muerte, palabras de negativa. Entonces tenemos que romper eso y declarar palabras de vida, palabras de vida. Dios nos está enseñando a que usemos la palabra de bendición, palabra de vida, la palabra de fe. Dice: nosotros navegamos en este mundo en un mar de palabras contradictorias a las palabras de Dios, pero debemos aprender a declarar su palabra, aunque parezca locura. Eso es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no vemos. Si usted le dice al doctor: no, doctor, yo pues creo lo que usted me dice, pero yo también creo que Dios me sana, le va a decir: uy, pero usted está loco, ¿sí? O si usted está declarando: no, yo declaro que el Señor me prospera, que el Señor me bendice. Pero tan creído tan creída. No, es que estamos declarando, poniéndonos de acuerdo a lo que el Señor dice. Aunque te digan loco, aunque te digan creído, aunque te digan lo que sea, declara lo que Dios dice que tú eres. Tú eres santo. Entonces declara santidad: yo soy santo, yo soy santa, ¿sí? Declara paz en tu corazón, paz en tu familia, bendición en todos los aspectos, porque ya tenemos la promesa de parte de Dios. Y como cantábamos ahorita, Dios, el Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, ¿sí? Entonces confiemos en que lo que Él nos está diciendo en su palabra es verdad. ¿Qué dice en Romanos 10, del 8 al 10? Dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo fuiste salvo tú? Declarando la palabra. ¿Y dónde estaba esa palabra? Aquí, en tu boca. Tú la declaraste y le dijiste: Señor Jesús, yo te recibo, te invito a mi vida, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Dice, cuando tú declaraste esa palabra y la creíste en tu corazón, inmediatamente tú fuiste salvo. Así mismo va a suceder con todo lo demás, con las sanidades, con la provisión, con la bendición en familia, ¿sí? Declarando la palabra de fe, la palabra, pero tienes que, así como fuiste salvo, declarando con tu boca, abriendo tus labios, de que realmente el Señor está en tu vida y fuiste salvo, así mismo tienes que declarar la palabra para todo lo demás. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Con qué constituyó Dios todo el universo? Con la palabra, ¿sí? Todo lo que existe fue hecho con la palabra. Y tú puedes hacer ese universo también en tu vida. ¿Cómo? Con la palabra. Es importante que entonces declaremos esa palabra. Yo quiero compartirles un testimonio. De pronto algunos lo saben. Hace unos años empecé a sentir dolores en el cuerpo, en las articulaciones. En ese tiempo estaba que lo del chikungunya, ¿sí? Un día yo no me pude levantar de la cama por los dolores en todo mi cuerpo, no podía caminar y caminaba como ya una viejita, así con el dolor y con el dolor reflejado en el rostro. Fui donde médicos, me dijeron es artritis reumatoidea, ¿sí? Reumatoidea, y empezaron a darme medicamentos y me dijeron esto es para toda la vida, ¿sí? Y tiene que seguir tomando estos medicamentos. Y pues yo empecé a tomar los medicamentos, pero también empecé a pedirle al Señor la sanidad que Él había hecho por mí, y meditaba en palabra de Dios, ¿sí? Y reclamaba las promesas de Dios. Y hace unos meses atrás mi esposo empezó a decir: ya no reclamen las promesas, sencillamente ya decláralas, declara la sanidad, declara que ya tú estás sana y dale orden a tu cuerpo de esa sanidad. Y empecé a hacerlo todos los días, declaraba la sanidad, le daba la orden a mi sistema inmunológico, porque sepan que la artritis tiene que ver con el desajuste del sistema inmunológico. Entonces empecé a darle orden al sistema inmunológico para que no me atacara, sino que me protegiera, ¿sí? Que protegiera mis células. Y la artritis tiene que ver también con inflamación, ¿sí? Las enfermedades generalmente tienen que ver con inflamación. Entonces empecé a darle orden a mi sistema inmunológico que sea sano, y en el nombre del Señor me levantaba y declaraba sanidad a mi sistema inmunológico, a mis riñones, a cada uno de mis órganos. Te ordeno que sea sano en el nombre de Jesús. Y ustedes saben, los neurólogos lo han comprobado, que la palabra tiene un efecto tremendo para nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro recibe la orden de la palabra y esa orden la aplica a nuestro cuerpo. Si yo estoy diciendo es que estoy enfermo, el cerebro toma esa orden y la aplica a mi cuerpo y voy a sentir la enfermedad, voy a experimentar la enfermedad. Pero si hago todo lo contrario, si le doy la orden
de que sea sano, de que ese órgano sea sano, pues ese órgano recibe también la orden. El cerebro no distingue si es verdad o si es mentira lo que tú le estás diciendo. Si tú le dices que es sano, el cerebro da la orden a ese órgano para que sea sano. Y empecé a trabajar de esa manera, usando la palabra. Mis dedos estaban, creo que algunos lo conocieron, mis hijos están aquí de testigo, eran gordos del hinchado y ya se estaban torciendo, ¿sí? Y para la gloria de Dios, mis dedos están sanos, mis muñecas, mis rodillas, mis hombros. Hubo un momento en que yo no podía levantar los brazos, mover los hombros, nada, no podía casi ni vestirme yo sola. Pero para la gloria de Dios, Dios me sanó. Pero usando también, ¿qué? Su palabra, la palabra. Así que yo les invito a ustedes, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes también tienen dolencias y nos acostumbramos a decir, es que como ya la secuela, ¿sí? Como ya estoy entrando a la edad de los dolores, ¿sí? La edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá. ¿Sabe qué? Rompa ese esquema. Es mentira. El Señor nos ha declarado sanos. El Señor ha llevado en la cruz la enfermedad. El cuerpo va en un proceso de envejecimiento, pero eso no quiere decir que vivamos con los dolores, ¿sí? Aquí y allá. Tenemos que romper con ese esquema y apropiarnos de la salud que el Señor nos ha dado en la cruz. Así que yo les animo a que se apropie de las promesas de Dios. Dios me dio unas promesas, aquí puse algunas. Una que está en Deuteronomio 7:15. Una vez que yo le estaba clamando al Señor por sanidad, y Él me dio esta promesa: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, ¿sí? Esa es una de las promesas de las cuales yo me apropié y la declaraba, ¿sí? Señor, tú quitaste toda enfermedad y por lo tanto yo rechazo y yo apropio de la sanidad. Y el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios te va a dar a conocer sus promesas, sus pactos, ya sea de sanidad, ya sea de liberación, ya sea de prosperidad, pero tienes que creerlo, ¿sí? Es por fe, por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Yo tengo testimonios y aquí mi hijo es un testimonio vivo de la sanidad. Yo no sé si tú quieras compartir un poquito acerca de tu testimonio. Lo cogí así. Bueno, buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Sí, pues ya algunos conocen mi historia también. Hace unos 4 años más o menos, unos 4 años empecé a desarrollar una alergia en la piel muy fuerte que me provocaba mucha comezón. Inclusive a veces inconscientemente me rascaba tan duro que ya me sacaba sangre. Y pues eso se me fue complicando mucho. También llegó un tiempo en que ya tenía tan lastimada la piel de todo el cuerpo que también, como mi mamá, me dolía mucho moverme, o sea, se me rompían como los pliegues de la piel, entonces me dolían, pues digamos, si yo hacía este movimiento me rompían todos los plieguecitos. Y en un momento entendí, también hablando con el Señor, que yo cargaba con muchas emociones negativas dentro de mí.
y que también todo el tiempo me decía cosas negativas inconscientemente. A veces es algo automático, tú te miras al espejo y estoy fea, ¿cierto? Estoy feo, eso es algo automático, hay que tener cuidado con eso. Entonces me di cuenta que me decía muchas cosas negativas y eso era lo que tenía mi cuerpo enfermo, porque tu cerebro todo lo coge como algo literal, ¿cierto? Si tú le dices, no, es que yo soy un bobo, tu cerebro no dice, no, es que era una mentirita o era algo, tu cerebro lo coge como algo real. Entonces empecé a trabajar eso, a ser, digamos, más positivo conmigo mismo, algo que descubrí, que alguien me explicó, que es el amor propio. Sabemos que el Señor tiene un infinito amor hacia nosotros, pero también es importante que nosotros mismos nos amemos a nosotros mismos. Que tú veas a esa persona en el espejo y tú digas, oiga, te amo, ten un buen día hoy, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, bueno, con la ayuda del Señor empecé a cambiar mi mentalidad, a cambiar mi corazón, y fui sanando así simplemente con la ayuda del Señor, pues con lo que Él me dijo que debía trabajar, ¿cierto? Porque muchas veces le pedimos ayuda al Señor, pero Él te está diciendo, hey, tú tienes que trabajar, tienes que hacer algo. Yo te apoyo, yo te ayudo, pero tú también tienes que moverte, tienes que hacer algo. Y descubrí que, digamos, esa enfermedad me llevó a entender que tenía que mejorar en muchas cosas. Y ya cuando mejoré, la enfermedad salió. Amén. Para la gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, eso que él contó en minutos fue un proceso de años, ¿sí? Fue un proceso doloroso, fue un proceso de crecimiento, fue un proceso de creerle a Dios aun cuando no veíamos nada, porque esa es la fe. Aunque tú no veas nada, pues sencillamente tú lo crees, ¿sí? Luis llegó un momento en que pensamos que ya se moría, porque su cuerpo todo estaba casi pudriéndose a este punto. Y el Señor me dio una palabra en Salmo, donde el Señor dice, tu amado no verá corrupción. En ese momento yo estaba en Barranquilla y Freddy me llama, Luis está ya, que se muere, ya se lo entregué al Señor. Y yo empecé a orar allá y el Señor me dio esa palabra, tu amado no verá corrupción, ¿sí? Y yo empecé a declarar esa palabra, empecé a declarar, y cuando llegué, fue tremendo, impactante verlo, pero fuimos viendo el proceso de sanidad, ¿sí? Declarando esa palabra. Yo les invito a que le pidan al Señor que les dé una palabra, como les digo, en cualquier aspecto de su vida que usted necesite, que le dé una palabra y aférrese a esa palabra, porque si Él se lo dice, es verdad. Si Él se lo dice, usted tiene que creerlo. El problema es que Dios nos da la sanidad, pero esa sanidad también hay que cultivarla con alimentación, una buena alimentación, sana alimentación, haciendo ejercicio o haciendo cosas, digamos, en el área, si es en el área financiera, bueno, haciendo cosas, de pronto cancelar esa tarjeta, pagar esas deudas, ¿sí? O sea, ir haciendo cosas que el Señor quiere que actuemos, ¿sí? Para que veamos la gloria de Dios. Así que yo les invito a que oremos y que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para ver cómo su gloria se manifiesta en nuestra vida y a través de nuestra vida con palabras. Que la gloria de Dios se manifieste en su vida y a través de su vida dando palabra de bendición. Acuérdense, las palabras son espíritu, pero también esas palabras pueden ser de bendición o de maldición. ¿Qué palabras estamos empleando nosotros en nuestra familia? Estamos apoyando, estamos bendiciendo. Bendecir es decir bien de otras personas, ¿sí? Hablar bien de otras personas. Alguien decía, si tú no tienes nada bueno que hablar de alguien, mejor no hables nada, no quédate callado, ¿sí? Es importante que hablemos palabra de bendición. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde.
Tú dices que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Permítenos, amado Dios, que el fruto que salga de nuestra boca sea fruto de bendición para nuestra familia primeramente, para aquellos que están cerca de nosotros, para nuestros amigos. Gracias, amado Dios, por darnos el poder de la palabra. Hay personas que no tienen ese poder de expresar con su boca lo que sienten, lo que piensan. Tú nos has dado ese poder, Señor. Permítenos usar bien el poder de la palabra, que sea una palabra que edifique, que sea una palabra que reconforte, que sea una palabra que enseñe. Padre, gracias te damos, porque comeremos de ese mismo fruto, Señor. Señor, permítenos usar esa palabra en nuestra propia vida, declarando bendición para nosotros mismos, declarando sanidad, liberación, paz, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Podemos usar esa palabra tuya de verdad, de bendición. Y te doy gracias, amado Señor Jesús. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, que es verdad, Señor. Gracias por lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, porque no solamente allí llevaste nuestros pecados, Señor, sino que rompiste toda maldición que fue adquirida allí en el Edén. Maldición de enfermedad, de escasez, de pobreza. Gracias, amado Dios, porque tú nos has liberado de esa maldición. Y hoy podemos recibir, Señor, los frutos de esa obra tuya allí en la cruz. Gracias, amado Señor Jesús. Hoy queremos alabarte y bendecirte, Señor, y queremos pedirte que esa palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón, y que por la fe veamos los milagros, que por la fe veamos, Señor, la obra tuya. Yo te invito a que en este momento declares palabra de bendición en tu vida. Abre tu boca y declara palabra de sanidad allí en tu cuerpo. Si tienes una dolencia, si el médico te dijo que tenías la enfermedad que nunca se va a curar, rompe esa palabra. Es palabra de maldición. En el nombre de Cristo Jesús, declara palabra de vida a ese órgano, a ese sistema. Declara palabra de vida a tu cuerpo, a tus células. Y cada día usa la palabra de bendición. Dale gracias a Dios por cada día que Él te da. Es un día de bendición, es un día de victoria. Como decía Luis ahora, mírate al espejo y declara palabra de bendición a esa persona que ves allá al frente. Declara palabra de prosperidad en tu vida. Dice: Señor, gracias porque soy próspero, porque soy próspera, porque tú, Señor, me has bendecido con las riquezas de los cielos aquí en la tierra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque rompes toda maldición de pobreza en mi familia, en mis antepasados, Señor, y ahora en mi familia. Yo declaro la prosperidad en mi vida, declaro bendición en mi matrimonio, declaro la paz, la unidad, la armonía, Señor, en mi matrimonio, en mis hijos, Señor, bendición para mis hijos. Yo declaro que son el fruto, Señor, y que ellos reciben también la guía, la dirección, el amor tuyo, Señor. Gracias.
Yo los bendigo en tu nombre, bendigo sus vidas y declaro que tú los guardas, que tú los proteges, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabo y te bendigo. Bendigo a Colombia, bendice a Colombia. Ya no hables mal de Colombia. Declara que Colombia es un país hermoso, que Colombia está recibiendo en este momento la bendición de Dios. Dale gracias por todas las riquezas que tiene nuestro país. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, mañana esas elecciones. Las bendigo y declaro que son en paz, Señor. Gracias, amado Dios, por las personas que tú colocas allí, Señor, en el Senado, en el Congreso. Declaro que tú, Señor, obras en sus vidas también. Bendito Dios. Gracias, Señor, por la paz de Colombia. Gracias, amado Señor, porque tú quebrantas toda guerra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, cancelo mi boca para hablar mal de Colombia o de las personas que están allí también en autoridad, Señor. Yo bendigo al presidente, bendigo a los senadores, bendigo a los alcaldes, bendigo a los gobernadores. En el nombre de Cristo Jesús, declaro, Señor, que esta tierra es tierra de bendición, esta tierra es tierra de prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te doy gracias. Y a ti que me estás viendo en este momento, te bendigo también y declaro que Dios está obrando en tu vida, que Dios guía tu camino, que Dios te guarda, que Dios te bendice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.